Yo le aprecio mucho en este espacio de Veda y Reflexión a Juan Pablo Castañón, que es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que haya aceptado venir a este estudio. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Me da mucho gusto verte. Muchas gracias por invitarme, encantado y felicidades. Está muy bonito el estudio. Pues está padre, ¿no? Sí, está muy bien. Puros recuerdos míos. No hay nada de escenografía. Sí, pero, muy bonito. En fin, a ver, Juan Pablo, te escuché una declaración muy fuerte sobre el populismo. Sí. ¿Tú de verdad crees que existe el riesgo de que esto se convierta, que el populismo nos alcance? Existe un alto riesgo en toda América Latina que se generalice una corriente populista. Y lo estamos viendo las consecuencias en Venezuela y es importante que lo tomamos en cuenta. Es importante que ningún partido político en ninguna de nuestras naciones caiga en la tentación de hablar de soluciones fáciles para la problemática que tenemos. Sí tenemos retos importantes en pobreza, tenemos retos en Estado de Derecho, evidentemente en corrupción, pero no hay soluciones fáciles. Tiene que haber sustento y sobre todo técnico para las propias soluciones que tenemos. Entonces, tenemos que reflexionar los mexicanos y los latinoamericanos de las consecuencias de políticos que solo prometen soluciones fáciles y que después utilizan la democracia para llegar al poder y luego anulan la democracia para permanecer en el poder. Y eso no se vale. Y en México tenemos que observarlo y también vacunarnos y no regresar a esquemas del pasado que nos costó mucho trabajo salir de él. Un México que se quedó atrapado en las crisis cíclicas con Luis Echeverría, la del 31 de agosto del 76, con López Portillo en la del 1 de febrero y luego 1 de septiembre del 82 con la expropiación de la banca, el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue una crisis permanente por la falta de crecimiento y las presiones para pagar la deuda, la crisis del 94 incluso, y 95, que todavía no acabamos de salir de ella. Así es, y no podemos regresar al pasado. Hoy las nuevas generaciones quizá no les tocó vivir una crisis. No, les estamos hablando como si nos hablaran de Porfirio Díaz. Exactamente, pero les tenemos que hablar de lo que nos costó de trabajo y los patrimonios que se fueron, los trabajos que se perdieron, las esperanzas y las familias que se perdieron. Y veamos lo que está sucediendo en Venezuela, donde se ha perdido solo el año pasado 1 millón de empleos, en donde tienen, según el Fondo Monetario Internacional, una inflación de 720%, en donde se han cerrado 500,000 empresas en los últimos 10 años. Esto no puede más que dar un testimonio de que estatizar empresas, expropiarlas, en donde buscar subir los salarios por decreto sin un sustento económico. Las soluciones fáciles no son las soluciones para las carencias y los problemas que tenemos. Ahora que dices eso, yo recuerdo, y porque lo tenemos que recordar, sí, porque lo que no se olvida o no se sabe de la historia, los errores que no se saben o se olvidan, se repiten. Lo que pasa es que cuando se repiten a la N potencia. Así es. Y así son los efectos. Cuando López Portillo devalúa en febrero del 82, a la semana sube los salarios por decreto 10, 20 y 30%. 10, 20 y 30%, y al fin del año ya teníamos una inflación del 96%. Y finalmente una solución para restituir poder adquisitivo, que fue demagógica, terminó perjudicando a los propios trabajadores con una inflación 3 o 4 veces mayor del incremento de los salarios. Inflación que en el 87, en el penúltimo año de gobierno de Miguel de la Madrid, estaba en el 151%. Así es, la más alta inflación que ha tenido México es el 159%. En ese tiempo y en el tiempo de la devaluación o la crisis del 94-95. Hoy Venezuela tiene 720%, por eso tú recordarás también que Venezuela tuvo una crisis en los 70, igual que en nuestra época del echeverrismo, y se repitió con Carlos Andrés Pérez. Y se repitió, pero magnificada, y ya llevan prácticamente 20 años con lo mismo. Solo se le sostuvo mientras los precios del petróleo estuvieron altos. Cuando se le cayeron los precios del petróleo, se les cayó el teatrito económico. No lo podemos repetir en los países, no nos podemos dar ese lujo y hay que advertirlo.
Lo estás advirtiendo, te he escuchado. ¿A quién te refieres en particular? ¿A Andrés Manuel López Obrador? A cualquier postura política populista. Puede ser el populismo de derecha o de izquierda. Puede ser de cualquier tipo de propuesta política. Tenemos que estar muy centrados, muy maduros, con una visión clara de un México abierto, libre, democrático, en donde sí nos solidarizamos con los problemas que tienen los ciudadanos venezolanos, pero nos solidarizamos para que no nos suceda a nosotros también. ¿Viste la relación entre la embajada de Venezuela en México y Morena? Sí, lo pudimos ver y pudimos ver cómo lo desaparecieron de redes sociales. Eso constata que evidentemente sí existió. Sí, y aquí hay un punto central que es el no volver al pasado. Hablando de esto, luego se olvida, porque luego nos acordamos del corralito argentino, pero aquí hubo un corralito en México, el 1 de septiembre del 82, cuando todos los ahorros en dólares de los mexicanos desaparecieron. Sí. Todos fueron confiscados. Sí. Cuando se decreta con la expropiación de la banca, que es lo más espectacular, pero lo más dañino fue el control de cambios. Sí, hay que recordarlo. ¿Cuántas familias habían confiado en su propio sistema? Creían que no nos iba a pasar y nos pasó. No podemos darnos eso el lujo. No podemos construir el México del futuro viendo por el espejo retrovisor. Tenemos que ver hacia adelante como una nación que incorpore la innovación, la tecnología, que genere nuevos empleos, que tenemos retos importantes en el sur-sureste, que tenemos que llevar inversión y empleo, que tenemos que llevar infraestructura, pero podemos replicar modelos como el de Aguascalientes o Querétaro o Guanajuato, donde se ha tenido crecimientos del 10 y del 12%, promedio del 6% en los últimos 10 años, en donde en Ciudad Juárez tenemos prácticamente pleno empleo. Eso lo debemos de replicar y profundizar en todo el país, pero sobre todo en el sur-sureste, donde la población es el 70% pobre, en donde todavía hay infraestructura que requiere mucha inversión para poder potencializarlo, en donde todavía tenemos retos en educación, en talento, en la generación de mentes nuevas que nos ayuden a salir adelante en el progreso, que el progreso solo se lleva a través del trabajo. No hay fórmulas mágicas que nos va a regalar el gobierno el recurso y nos va a mantener por el resto de nuestra vida. Eso es una burbuja que explota. El progreso está a través del trabajo cotidiano, la preparación, la disciplina, el ahorro, el trabajo a través de lo que sabemos hacer los mexicanos. Nadie nos los va a regalar. Pero, por ejemplo, hablas del sureste, pues el sureste ha estado olvidado históricamente, porque, por ejemplo, produciendo lo que produce de petróleo, pues no llegaba gas. Por eso no hay industrias en Chiapas y por eso no hay industrias en Oaxaca. ¿Por qué? Porque no. Y yo supe de una entrevista, de una reunión que tuvo el presidente Peña Nieto cuando se estaban habían diseñado ya la red de gasoductos, que no tampoco llegaban, y pregunté por qué no llegan a Chiapas ni a Oaxaca. Es que no hay industrias. ¿Y por qué no hay industrias? Es que no hay gas. Es un círculo vicioso, perverso diría yo, sí, que pues se corrigió porque la obligación del Estado es crear la infraestructura y la del sector privado los empleos, pero los empleos solo se pueden crear cuando existe infraestructura y seguridad y certidumbre jurídica. Claro. Y por eso el proyecto de zonas económicas especiales es tan importante, en donde vamos todos juntos en el compromiso. Antier firmamos un convenio entre la propia autoridad, los trabajadores y los empresarios. Vamos juntos en ese compromiso, capacitando trabajadores, nosotros invirtiendo y el gobierno dándonos certeza jurídica de que nuestras inversiones van a ser respetadas. Y por supuesto los incentivos para que la mayor atractividad esté en los lugares donde hay más necesidad. Ahora te pregunto, estoy hablando con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a todos los cuerpos empresariales en México. A ver, Juan Pablo, dijo Andrés Manuel que va a cancelar si gana las elecciones, porque la tercera es la vencida, la obra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. ¿Qué opinas? Nosotros no estamos de acuerdo. Es una obra de infraestructura necesarísima para México. Se ha invertido mucho recurso y es muy importante, es una infraestructura que requerimos. Cualquiera que viaje a través del aeropuerto actual de la Ciudad de México sufre el colapso que ya está, la saturación que tiene el propio aeropuerto. Urge un aeropuerto moderno, un aeropuerto del siglo XXI, que nos va a costar, pero lo necesitamos. Y hay inversiones que son no solo políticamente rentables, sino económica y estratégicamente
útiles y rentables, y el aeropuerto es uno de ellos. También le dio instrucciones a Delfina Gómez que si gana el domingo, clausure la obra. Nosotros no estaríamos de acuerdo. No es una infraestructura que sea una decisión política, es una infraestructura que es una decisión estratégica para el país. Sí, pero la pueden cancelar. Tendríamos que debatirlo públicamente, porque esas son infraestructuras que el país requiere, y requerimos mucho más. Necesitamos modernizar los puertos, ampliarlos. Estamos hoy en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Queremos diversificar nuestros mercados y también nuestras proveedurías. Si en lugar de abastecernos de granos del centro y norte de Estados Unidos nos abastecemos de Sudamérica, no tenemos suficientes puertos ni infraestructura para recibir los barcos. Necesitamos seguir invirtiendo en la conectividad interna del país. Somos un país que tiene una posición geográfica llamada hacia la vocación logística. Necesitamos invertir urgentemente, no podemos desinvertir solo por una actitud política. Este tiene que ser un país, tiene que ser un hub, ¿no? El país. Tiene que ser un hub, precisamente. Estamos en un lugar estratégico para ser un hub. Desde Porfirio Díaz lo estamos discutiendo y no lo podemos concretar. Ya ves que las cosas toman su tiempo aquí, ¿no? Las cosas de gobierno. Mientras sigamos viendo el futuro a través del espejo retrovisor, seguiremos retrasándonos y seguiremos teniendo el tema de la pobreza y el Estado de Derecho, porque nos entretenemos mucho en discutir y hacemos pocas acciones y obras. Y yo siempre apunto al tema de la impunidad. La impunidad es el motor de todo lo que es la violencia, la inseguridad y la corrupción. Efectivamente, tienes razón, porque la impunidad significa que no sea castigado quien no cumple la ley. ¿No? Y cuando sabes que no vas a ser castigado y lo puedes arreglar o te puedes escapar, pues entonces está más fácil quebrar la ley. Tenemos que tener autoridades, jueces, una estructura desde los policías, ministerios públicos y la sociedad que también apruebe que se castigue a quien no cumpla la ley. Nadie por pequeño que sea el delito, por pasarte un alto, por tirar la basura en donde no debe estar, debe de ser perdonado. Aquí tenemos que estar todos en orden para tener un país del siglo XXI. Se tiene que empezar desde ahí, diría yo, porque por ejemplo ha dicho Andrés Manuel que él, como va a ganar la presidencia el año que viene, se va a acabar la deshonestidad, porque como él es honesto, eso se va a reflejar en todos los niveles de gobierno. Es un asunto estructural que tenemos que trabajar, incluso desde las empresas, desde la sociedad, la formación en las familias. Es un asunto que tenemos que trabajar, pero también dar un testimonio. Tenemos que hacer que la ley se cumpla. Esto es fundamental. El Estado de Derecho, que yo lo veo frágil y a veces ausente. Y consecuencias para quien no lo cumpla. Ah, claro, que es el tema de la impunidad. Y tenemos que discutir qué clase de Estado somos y para qué queremos nuestro gobierno. Los seres humanos nos congregamos en sociedades, pues porque nos conviene estar juntos, nos complementamos unos a otros y juntos elegimos una forma de organizarnos y por eso elegimos un gobierno. Pero ¿para qué queremos gobierno y sus propias instituciones, las instituciones del Estado? Para convivir en paz, para que haya respeto de unos a otros, para que exista condiciones básicas para todas las personas que convivan en esa sociedad. Es decir, salud, educación, transporte. Bienestar. Lo demás lo hacemos nosotros, lo demás lo hacen los propios ciudadanos, en la libertad. Así, ese es el punto. En fin, Juan Pablo, pues te aprecio mucho, sé que te tienes que ir y te aprecio mucho que hayas venido a este estudio esta tarde. No, encantado, muchas gracias por invitarme y un buen fin de semana para todos. En esta veda electoral tenemos que reflexionar, pero sobre todo participar en nuestros procesos electorales como ciudadanos. ¿Tú dónde votas? Yo voto en Sinaloa, en Los Mochis. Ah, Sinaloa. bueno, entonces ahí no hay problema. No estás ahorita en veda. No estás en la reflexión. Bueno, gracias Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Te aprecio mucho que hayas venido a este estudio, gracias. sobre todo en esta veda. Y también le hice de reflexión.